Y vamos a leer del versículo, en el capítulo 10, del versículo 24, y vamos a llegar probablemente hasta el versículo 35. Dice así: y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda ocasión se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a sentarse. Gloria al Señor. Venimos estudiando en este capítulo 10 una serie de encuentros sobrenaturales con los ángeles, con visiones y revelaciones por medio de las cuales Dios está anunciando su voluntad. Después de su respectiva visión, Pedro se dirige a Cesarea a visitar al gentil Cornelio, que lo había mandado a traer. Cornelio tenía mucha fe y Dios le dijo que él mandara a los siervos, mandara a traer a Pedro, para que Pedro le declarara lo que Dios quería que le declarara, lo que Dios le dijo a Pedro que le declarara a Cornelio. O sea, le dijo: ve a traer a Pedro para que él te exponga el plan de la salvación. También en su casa Cornelio había reunido un grupo de gente para recibir a Pedro. Dice sus amigos íntimos, su gente íntima, su familia, ¿verdad? De esa manera, el mismo Cornelio, sin darse cuenta, iba a estar llevando a cabo el principio de la evangelización al pueblo gentil, comenzando precisamente por él, ver como lo vemos en el versículo 24. No es la primera vez que el evangelio se encara a un gentil. Jesús encaró también a un centurión. Cuando se acuerda, el centurión le dijo que sanara a su siervo. Y Jesús no alcanzó a llegar hasta la casa del siervo, del centurión, porque el centurión inmediatamente mandó a decirle: yo no soy digno que entres a mi casa, ¿verdad? Sánalo desde donde estás. Y entonces Jesús hizo la obra. Entonces, esa fue un acontecimiento con Jesús. Ahora tenemos un acontecimiento con el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, Jesús ha aparecido en la forma de un varón resplandeciente, como dice la Biblia, para hablar también a este otro gentil. Vamos a leer versos 25 y 26. Versos 25 y 26, léalo conmigo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Si entendemos esto, en la antigüedad era una costumbre tributar homenaje a un personaje importante postrándose a sus pies.
es decir, adorándolo. Aunque Cornelio no conocía a Pedro, lo consideraba un hombre de Dios especial. En la costumbre gentil era algo normal este gesto de adoración en esta época, pero no lo es en la costumbre judía. Aunque las muestras de reverencia eran usuales, no lo era la mera costumbre de adorar a otras personas. Yo no sé si usted recuerda en nuestros pueblos, cuando nosotros éramos católicos, íbamos para la iglesia católica y veíamos al cura. ¿Qué es lo que se hace cuando uno ve al cura? Le besa la mano, correcto, hermano. Le besa la mano, ¿verdad? Y le hace la reverencia. Usted también puede ver esto. Los chinos son un pueblo pagano, ¿verdad? Son un pueblo gentil. De hecho, ellos tienen una religión diferente a la cristiana y una costumbre completamente diferente a los cristianos. ¿Y ellos qué hacen como muestra de respeto? La inclinación, ¿verdad? Entonces, esa muestra de adoración no es una muestra solo de desprecio, sino que engrandece a la persona que recibe tal manifestación. Y esto es lo que hizo Cornelio con Pedro cuando Pedro apareció. Inmediatamente viene Pedro y le dice, no hagas eso, porque yo soy hombre como tú. No hagas tal cosa. Pedro notó que Cornelio lo estaba adorando como si fuera un dios o algo sobrenatural. Existía la costumbre que a los reyes, a los césares los adoraban. Y para Pedro esta reacción era pues entendible porque sabía enfrente de quién estaba, pero también era incorrecta. E inmediatamente le indica que solo debemos adorar a Dios y a nadie más. Ahí empiezan las lecciones de Pedro. Si Pedro se dejaba adorar, estaría usurpando el lugar que le corresponde solo a Dios, y ese sería un grave pecado. Ya está rompiendo desde el inicio una costumbre pagana en un personaje gentil. Ya empezó Dios a cambiar una vida con esas palabras de Pedro. Les cuento, irónicamente, en la Catedral de San Pedro, allá en Roma, hay una estatua grande de San Pedro, ya lo hemos visto en la televisión. La gente, los peregrinos, van hasta allá y le besan el dedo, le besan los pies, lo tocan, se postran, le piden milagros a la estatua de San Pedro. Solo imagínense, si Pedro le dijo esto al centurión Cornelio, ¿qué le diría a ese montón de gente que está haciendo eso? ¿Verdad? Que está postrándose ante esa estatua de él. Vea conmigo el verso 27 para ir caminando. Dice, y hablando con él, Pedro hablando con Cornelio, entró y halló a muchos que se habían reunido. Es realmente maravilloso ver en esta escena y a lo largo de todo el relato del capítulo 10, como Pedro rehusó ser tratado como un dios por Cornelio, pero también rehusó tratar con desprecio al gentil Cornelio y a los que estaban con él. Mire, en este versículo la palabra entró, ¿usted la ve? ¿Cuál estamos leyendo? El 27, y dice, y hablando con él, coma. ¿Y después qué dice? Entró. No está de más allí esa palabra. Realmente esto explica lo que va a pasar en los versos siguientes. Explica la acción que tomó Pedro como un judío tradicional, como un buen judío. No debía entrar. ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando esto en los capítulos anteriores? No debía entrar ni mezclarse con un pagano. Pero Pedro entró. Mire qué interesante.
Pedro entró en la casa de un gentil, algo que las tradiciones y las costumbres judías realmente le impedían. Y les entró diciendo, hablando de la abominación. Mire el 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Aquí está la explicación. Abominar significa condenar y maldecir a personas o cosas por malas o por perjudiciales. En griego la palabra sería asemitón, que significa prohibido, repugnante. Eso significa abominar. Ahora, Dios le había enseñado a Pedro en la visión del lienzo, en el estudio pasado, cuando el lienzo se extendió 3 veces con una cantidad de animales, que no se debe rechazar a ninguna persona diciendo que es común, en nuestras palabras, que alguna persona que vale poco o que es impura, es decir, alguien alguien impuro que se podría volver nociva, que nos podría perjudicar a nosotros espiritualmente. Si Pedro no hubiese recibido esa visión del lienzo, nunca habría viajado con los mensajeros enviados por Cornelio. Así que también estaba sucediendo no solo la conversión del centurión gentil y su gente, sino que estaba sucediendo también una conversión en el corazón del judío Pedro. Los judíos creían que ellos eran, y no estaban mal, que ellos eran el pueblo de Dios, pero que solo ellos eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Y ahora el mismo Pedro se ha dado a la tarea de entender, y él lo va a expresar, de entender: no somos el único pueblo que Dios quiere. A estos judíos, a estos gentiles, también los quiere. Ahora viene Cornelio y le va a explicar a Pedro en los versos 30 y 33 la razón de venir. Porque Pedro les había, en el 29, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué ustedes me han hecho venir? ¿Dónde estaba Pedro anteriormente? En el estudio anterior. En Jope. Y han caminado aproximadamente un día para llegar hasta Cesarea, otra ciudad portuaria. Allá estaba bien tranquilo, allá tuvo la visión. Y entonces les pregunta a Pedro: ¿para qué me trajeron? Entonces viene Cornelio y se dedica a explicarle la historia que nosotros ya conocemos al principio del capítulo 10. Pero en este momento del relato, como que Cornelio o Lucas, el redactor, está agregando algunos detalles. A mí me gusta porque va bastante en orden. Mire lo que dice. Él le dijo que él estaba en ayunas hacía 4 días. Era un gentil y estaba ayunando a Dios. Estaba ofreciendo sacrificio a Dios. Un gentil. Ni siquiera un cristiano. Imagínense qué lección para los cristianos. Y dice que vio a un varón con vestido resplandeciente. Esa fue la visión que vio este Cornelio. El ángel de Jehová se le estaba apareciendo a un gentil. Ni siquiera se le estaba apareciendo a un cristiano. Para allí las cosas ya estaban. ¿Qué está haciendo? Pedro podría decir: ¿qué está haciendo el Dios? Y ese Dios es nuestro, es el Dios hebreo, que está siendo metido con un romano, si estos son los malos de la película. Fíjense qué interesante. Pero mire donde me quiero detener brevemente, es en el verso 33, léalo conmigo. Dice así: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, mire, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha
mandado. Es decir, en esta segunda parte del versículo, cuando le dice, estamos en la presencia de Dios para oírte, Cornelio lo que le está queriendo decir es que estaba poniendo a Dios como testigo de la disposición de estos gentiles para o de escuchar y obedecer lo que Dios iba a hablar a través de Pedro. Una disposición en el corazón del oyente a recibir la palabra de Dios. Esto definitivamente nos está faltando en la iglesia de hoy en día, si aplicamos esta lección. Nosotros queremos que se apliquen los predicadores y cuando venimos a las iglesias los criticamos a ellos. Pero ¿qué tanto nosotros disponemos y preparamos nuestro corazón para ser receptores y buenos receptores de la palabra de Dios? Si unos cuantos minutos y en lo que llegamos al carro a nosotros ya se nos olvidó el sermón. ¿Verdad que sí? Esta gente nos está dando una lección. No habían tenido un encuentro con Jesucristo. Sus dioses eran dioses paganos, pero tenían el corazón dispuesto para escuchar el mensaje que Pedro les traía de parte del Señor. Todos deberíamos aprender de esto, que para recibir un buen mensaje, la mejor manera es venir con un corazón dispuesto y preparado. Debe haber entonces una buena preparación en nuestro corazón, una buena disposición, tanto del predicador como de la congregación anticipadamente, para garantizar la efectividad de la palabra. Lo que muchas veces hacemos es pensar, y voy a ir a oír a ese. Si nosotros de verdad pensáramos, voy a ir a atender lo que Dios tiene para mí, se ganaría mucha bendición en la iglesia, se respetarían los cultos, se respetaría el horario, se respetaría el programa, ¿verdad? Nos comportaríamos de una manera diferente, respetaríamos los templos. Hemos hablado con los hermanos cómo los templos los maltratan. No, hermano, ellos estaban en su casa y una reverencia y atentos. Claro, ¿cómo no iban a ser salvos esa gente? ¿Cómo no iban a recibir la palabra de Dios? Crearon un buen ambiente donde el Señor iba a poder hablar a través del siervo y los corazones estaban abiertos. Mire cómo dice versos 34 y 35. Versos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Lea conmigo el 35, leámoslo juntos. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esta introducción que hace Pedro es sin duda alguna el carbón encendido de toda esta lectura que está pasando en este capítulo. Acepción de personas significa parcialidad, del griego prosopoleptes, que se refiere a la persona que toma partido, que muestra favoritismo, que muestra discriminación. El hecho de que Dios no haga acepción de personas, como lo dice el apóstol, demuestra el deseo de que todo el mundo, independientemente de su nacionalidad o grupo étnico, escuche el evangelio y crea. Es decir, en Cristo no hay barreras de ninguna índole. Por eso el cristianismo es un mensaje universal. Lo mismo que yo le estoy predicando aquí con esta bendita palabra, les pueden estar predicando al otro lado del mundo y va a tener el mismo efecto del Espíritu Santo de Dios. Porque Cristo, ¿se acuerda cuando rompió el velo? El velo quedó expuesto no solo para los judíos, también quedó expuesto para todos los demás pueblos gentiles. Pedro está admitiendo un nuevo concepto para él. Imagínense, la comunidad judía, en vez de hacerle
de celebrarle la boda al judío que se casaba con una gentil, le hacían un funeral. Porque para ellos era abominación mezclarse con alguien que no fuera judío. Pero también, por el otro lado, los gentiles le regresaban la moneda. Los gentiles también despreciaban a los judíos porque los consideraban raros tradicionalistas. Incluso, usted sabe que para los judíos comer cerdo es pecado, abominación. En los castigos de los que los conquistaban, como los romanos, en los castigos incluían hacer que los judíos adoraran y comieran cerdo, para mostrarles el desprecio que les tenían también. Era una cosa recíproca entre ellos. Los judíos, mostrando esta parcialidad, haciendo esta acepción de personas, no eran fieles al corazón de Dios. Claro que cabe notar que había pasado unos 2500 años que Dios no trataba con ningún pueblo, pero llamó a Abraham, ¿verdad? Y a través de Abraham comenzó a tratar con el pueblo de Israel, con la familia de Jacob. Pablo lo explica en el libro de Romanos, en el capítulo 9, a cómo el Señor les entregó la ley, el pacto, los patriarcas, la gloria y las buenas nuevas al pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios escogió entre las familias de la tierra a la familia de Jacob, llegándole a conferir superioridad por encima de los demás pueblos de la tierra. Así que era naturalmente difícil para Israel que Dios mostrara interés en otra persona que no fuera judía. La verdad es que no los podemos culpar, porque a la luz de la historia de Israel había una preferencia, viéndolo superficialmente, había una preferencia por el pueblo de Israel. Para que Pedro entendiera la voluntad de Dios y de que Dios no tiene favoritos, el lienzo se tuvo que extender ¿cuántas veces? 3 veces. Porque Pedro no la agarraba a la primera. Y Dios lo tuvo que convencer. Claro que había diferencia entre estos dos personajes. Cornelio, un gentil, rico, militar. Y Pedro, un simple pescador judío que se había vuelto predicador. Sin embargo, Pedro entró, y como hemos visto en el verso 27 anterior, Pedro les habló sin tapujos, les habló directo. Ustedes saben que a nosotros no nos es permitido comer con los inmundos. Y una vez les dijo. Pero Pedro tuvo que concebir en sí mismo que los que tenían enfrente ya no eran inmundos, así nomás por naturaleza, sino que ahora tenía enfrente a los prospectos de los nuevos hermanos de la religión cristiana. Cuando dice, ahora comprendo, eso es lo que hemos leído, ¿verdad? Él había llegado hasta ahí por obediencia. Voy a ir porque Dios me lo pidió. Pero en ese momento comienza a entender Pedro que no habían favoritismos en el plan maravilloso de Dios. Si aprendemos una lección de esto, principalmente los siervos del cristianismo, cuando nosotros vemos que una religión está naciendo, está creciendo, nos llenamos, qué sé yo, de envidia, ¿verdad? Nos llenamos de críticas, cuando lo que realmente deberíamos hacer era primero darnos cuenta que Dios no tiene como favoritos a nuestra iglesia y a nuestra congregación y a nuestra denominación. Que realmente lo que Dios está buscando es que nosotros hagamos justicia como dice su palabra y que le temamos como el Dios Todopoderoso.
en cualquier... Pero ¿cómo es posible que esos se están levantando como iglesias y los bloqueamos? El único que tiene interés en bloquear el caminar del evangelio es Satanás y sus demonios. Si alguno se interpone entre esa voluntad de Dios, es partícipe de la voluntad satánica y no de la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos orar por todos los siervos del mundo. ¿Quién se va a ajustar, a encargar de ajustar cuentas? Solo nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. Tenga confianza en acercarse al Señor. Tengan confianza en venir delante de Dios y levantar sus manos y exponer sus quejas delante de Dios. El Señor lo va a escuchar. Usted no es más ni menos que nadie. Usted es importante para el Señor. Y el Señor va a atravesar montes y mares para poder conseguir su perdón y su arrepentimiento. Él lo va a hacer. Confíe. Cuando le digan que usted, a vos ni Dios te quiere, le dicen a uno, a vos ni Dios te oye. Mentira, esa es mentira del diablo. Porque Dios sí nos ama. Entonces usted, que todo aquel que recibe la palabra del Señor debe entender que hay una oportunidad para cada corazón y para cada vida, y que no hay ningún requisito de ninguna índole, sino es temer a Dios y hacer justicia, como dice el verso 34 y 35. Si usted es una persona que está dispuesta a caminar con Jesús, no hay impedimento de raza, de lengua, de ninguna cosa. Solo entregarle el corazón a Jesús. Y nadie, en ninguna denominación, en ningún ámbito religioso, podemos cerrarle la puerta a nadie para entrar al reino de los cielos, sino más bien ir y predicar el evangelio para que todos nos convirtamos al Señor, hasta la última persona en el mundo. Si usted es esa persona, le invito a que ore con nosotros y le diga así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Y yo te espero, Señor, que aparezcas en las nubes para irme contigo. Gracias por salvar mi alma hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.